Muy buenas tardes. Por parte de la Universidad Nacional de Costa Rica, con sede en su campus Omar Dengo en Heredia, le damos a la comunidad académica y a la comunidad nacional una bienvenida a este foro virtual que le hemos llamado Exclusión Social y Desempleo en los Territorios. En el día de hoy es un gusto que nos acompañen expositores de nuestra casa, pero también personas académicas con amplia experiencia, como el máster Andrés Fernández Arauz del Consejo de Promoción de la Competitividad de la Universidad de Costa Rica, también el doctor Rafael Arias Ramírez, quien es académico de la Escuela de Economía de la UNA, ya jubilado, pero me alegra mucho que Rafa todavía tenga, ¿verdad? Esa, no solo la buena voluntad del desarrollo académico, sino ese potencial para seguir contribuyendo a la academia en el campo de la economía. Y a la máster Natalia Morales Aguilar, quien es investigadora del programa del Estado de la Nación de CONARE. Fundamentalmente desde la extensión universitaria y desde el quehacer académico de la Universidad Nacional, se ha querido poner y establecer esta problematización de la exclusión social y el desempleo en los territorios, porque normalmente en las coyunturas políticas, que normalmente son cada 4 años, la clase política, los distintos partidos políticos o agrupaciones recalcan que el desempleo es un problema, el principal, uno de los principales problemas económicos y sociales, sino el principal, el segundo. Y entonces la extensión universitaria en su concepto está determinada por los procesos de vinculación entre la universidad pública y los territorios, las comunidades y las regiones. Entonces, la presencia territorial es estratégica para la institucionalidad pública, pero particularmente para la universidad estatal. Entonces, esa presencia territorial implica, de alguna forma, entender todas sus problematizaciones con todas sus características. Y los problemas del país, en el caso nuestro de Costa Rica, no son solo los problemas de la GAM. Eso hay que entenderlo sin pretender, digamos, no entenderlos o no estudiarlos. Pero sin duda alguna, la exclusión social y el alto desempleo es mucho más profundo en los territorios, tantos en el Pacífico Central como en la región Chorotega y en la región Brunca. Entonces, yo satisfecho con que las personas académicas, como me indiqué antes, nos acompañen y favorecer efectivamente una buena presentación por parte de ustedes. Le daré la palabra primeramente al profesor Rafael Arias. Diré algunas características de su desempeño y de sus buenas cualidades académicas. Luego presentaré a Natalia Morales y a Andrés Fernández. Ambos, los tres tendrán 15 minutos para poder desarrollar su presentación o sus ideas y entonces poder ir desarrollando con mucha claridad el tema. ¿Qué tengo que decir del profesor Rafael Arias? Bueno, que es economista de la Escuela de Economía nuestra de la Universidad Nacional, con un doctorado en filosofía en el Departamento de Geografía de la Universidad de Minnesota, con concentración en Geografía Económica y Economía Política del Desarrollo en el año 2004 y una maestría en Artes en el Instituto Humphrey de Asuntos Públicos de la Universidad de Minnesota, con especialización en Desarrollo Económico y Relaciones Exteriores de 1997. Y bueno, también Rafael ha sido coordinador e investigador principal en diferentes proyectos, entre ellos el proyecto de investigación, análisis de desigualdades socioeconómicas en Costa Rica, Departamento de Economía
de la Universidad Nacional y también ha participado en múltiples eventos académicos nacionales, internacionales y ni qué decir de las publicaciones académicas que el profesor Rafael Arias ha podido desarrollar a lo largo de su trayectoria académica. Entonces, le daré la palabra a Rafael para que haga su presentación y su reflexión. Gracias, Rafael, y bienvenido. Gracias, Martín, a vos y a la Vicerrectoría de Extensión, también a la Oficina de Comunicación, a Cinia, por la invitación. Con mucho gusto, tratando de aportar algunos elementos a la discusión y al análisis. Como el tiempo es corto, yo me voy a concentrar, tomando en cuenta que para los datos Natalia y Andrés seguramente nos van a tener datos muy pertinentes y oportunos. Yo me voy a enfocar en algunos aspectos más bien teóricos del proceso de desarrollo regional en Costa Rica y cómo hemos llegado, digamos, a este punto crítico, a un punto histórico crítico en el cual el patrón de crecimiento no puede seguir, digamos, con la misma línea. Es un patrón de crecimiento que el actual reproduce también una dinámica espacial excluyente que se caracteriza por grandes asimetrías, pero no es consustancial solo a este patrón de crecimiento, sino también a los patrones de crecimiento que han precedido el desarrollo del país. En el que estamos desde la década de los 80 hasta la fecha, pues también reproduce ese mismo fenómeno, ¿verdad? De un desarrollo altamente concentrado, muy centralizado en el gran área metropolitana, con problemas para generar, digamos, esquemas de gobernanza adecuados a nivel regional que permitan un desarrollo institucional también adecuado en los distintos territorios. A mí me parece que además de la dinámica espacial que se reproduce, hay una dinámica espacial que explica por qué las actividades productivas más importantes se concentran en la GAM. Hemos hablado también en discusiones, en diálogos y conversaciones que hemos tenido con el Estado de la Nación, del sesgo de localización, ¿verdad? Tenemos que discutir ese tipo de cosas porque me parece que es lo que nos da luces para hacer los arreglos institucionales que es necesario realizar en función de mejorar las condiciones de equidad de empleo productivo y mejorar los distintos indicadores socioeconómicos en los distintos territorios fuera del GAM. Creo que se están empezando a hacer algunas cosas en esa dirección, pero que hay que discutirlas a mayor profundidad. Lo primero entonces es entender esa dinámica espacial. Lo segundo es la necesidad de establecer arreglos institucionales para ir definiendo un esquema de gobernanza regional que realmente funcione para el país. Hemos discutido ya en varios foros de que el sistema de planificación nacional con las regiones establecidas ya no es funcional, son regiones muy grandes, son regiones muy fragmentadas, muy dispersas. Es muy difícil hacer asignación de recursos con políticas de precisión, asignación de recursos eficientes cuando las regiones son tan grandes y tan heterogéneas. Es necesario entonces pasar a un sistema de regionalización mucho más funcional, mucho más operativo, que también permita diseñar esquemas de gobernanza obedeciendo también a las características, a las particularidades de cada una de las regiones. Las regiones no son homogéneas, las regiones son muy heterogéneas entre sí. Hay que entonces entender esa heterogeneidad, pero también entender que las regiones tienen sus propias capacidades, sus propios recursos endógenos que hay que identificar rigurosamente, con estudios rigurosos para poder asignar los recursos ahí donde cada una de las regiones tienen ventajas competitivas territoriales para su especialización. Creo que hay consenso, ¿verdad? Por lo menos es el consenso a nivel teórico, a nivel de los especialistas, que los problemas de desigualdad y pobreza que se agudizan conforme nos alejamos del gran área metropolitana, y sobre todo en la coyuntura actual, hemos hecho algunas estimaciones
que demuestran en el contexto de la pandemia, pero también de la crisis internacional que estamos viviendo, problemas de costo de la vida que tienen sus repercusiones también en los niveles de pobreza, tanto urbano como rural. Esos son problemas que tienen una explicación más de carácter estructural, se agudizan ahora con las coyunturas, ¿verdad? Pero son problemas de carácter estructural y me pareció muy interesante en las preguntas que se le diera ese enfoque, porque no solo es el problema de la desigualdad y la pobreza, sino en el análisis de brechas estructurales de la CEPAL, donde también podemos encontrar que se reproducen en el caso de Costa Rica una serie de brechas de carácter estructural, siendo una de ellas muy importante el desempleo. Me parece a mí que hay consenso entre los especialistas y las especialistas en mercado laboral de que para resolver de una forma sostenida en el mediano y largo plazo la reducción en la desigualdad y la pobreza, es necesario generar condiciones de empleo productivo, empleo formal, ¿verdad? Los problemas de informalidad en el mercado laboral son muy serios para el país, relacionado también con la precariedad de ese mercado informal. También problemas de participación laboral femenina, que me parece que es un tema al cual también hay que entrarle con arreglos institucionales, con políticas, con una política nacional de empleo que también pueda contemplar soluciones a las bajísimas tasas de participación laboral femenina, sobre todo cuando nos alejamos del gran área metropolitana. Entre más rural, más agrícola es la región, las tasas de participación laboral caen dramáticamente. Por supuesto que ahí tenemos problemas transversales de exclusión, de brechas en el mercado de trabajo que afecta a las mujeres y que está afectando también en general a las poblaciones en los territorios periféricos del país. Me parece a mí que otro elemento que es muy importante es el que tiene que ver con el esquema de gobernanza regional. Y eso lo hemos estado discutiendo en los últimos meses. Costa Rica no tiene, digamos, una gobernanza claramente establecida a nivel regional. Hay un salto de la gobernanza nacional, del gobierno central, a la gobernanza local de las municipalidades. Y en el centro no tenemos realmente una institucionalidad fuerte que permita orientar políticas y orientar recursos para un mejor desarrollo, un desarrollo más equilibrado entre las distintas regiones. Resolver los problemas de divergencia territorial, de oportunidades, de creación de capacidades, de desarrollo humano que se están presentando en las regiones. Termino con esto, con esta reflexión que tiene que ver con los resultados de las últimas elecciones. No es un fenómeno casual. Los resultados de las últimas elecciones creo que son un llamado de atención por parte de las comunidades y las poblaciones que habitan en zonas periféricas del país, del abandono que han sufrido, de que siguen siendo objeto de la falta de políticas adecuadas a sus territorios para poder ofrecerles mejores condiciones de vida y mayor bienestar a los hogares. Yo dejaría esas reflexiones más en el plano teórico ahí, para que tanto Natalia como Andrés pues puedan complementarlas. De nuevo, muchas gracias por la invitación y quedo muy atento a lo que los colegas y Natalia van a plantear. Bien. No, por supuesto, reconocer los puntos de reflexión que has señalado y probablemente habrán algunas coincidencias con la interpretación y análisis de los panelistas. Voy a presentar a Natalia Morales. Natalia Morales es investigadora del programa del Estado de la Nación de CONARE, economista e investigadora del programa del Estado de la Nación, máster en Economía del Desarrollo de la Universidad Nacional y licenciada en Economía de la Universidad de Costa Rica. Tiene conocimientos avanzados en métodos multivariados y técnicas de minería de datos y
visualización. Actualmente la coordinadora del área de estadística y la investigadora principal del capítulo de equidad e integración social de los informes del Estado de la Nación, y ha realizado diversas investigaciones en temas sociales como pobreza, empleo, desigualdad, ingreso, educación, programas sociales, brechas de género, entre otros. Por lo tanto, me parece que, como lo dije al inicio, la experiencia de los tres en este foro va a ser sin duda, y ha sido y estará siendo importante para lograr el objetivo que tenemos. Natalia, le doy la palabra. Muchas gracias, don Martín. Agradecerles la invitación en este foro. Me parece un tema muy relevante y que, a ver, creo que ya es hora de empezar a diseñar y aplicar políticas productivas con enfoque territorial. Voy a compartir una presentación que preparé para guiar las ideas que quiero exponer. Van mucho en la línea de lo que nos expuso ahora don Rafael, nada más que un poco más ilustradas, ¿verdad? Y más, como él dijo, con datos más actualizados. Primero quisiera dar un contexto de la situación socioeconómica del país, influenciada mucho de la situación actual por lo que ha pasado en los últimos 2 años con el fenómeno de la crisis de la pandemia. Pero podríamos decir que Costa Rica experimenta un crecimiento económico desconectado del empleo, junto con una mala distribución de las oportunidades y capacidades en la población, lo cual está generando una mayor inequidad social. Y eso es claro, la inequidad no solo la vemos desde el enfoque de ingresos, sino también de acceso a empleo, acceso a condiciones de vida dignas. Para empezar, bueno, como decía, antes de la pandemia, ya el país experimentaba un crecimiento económico bajo, insuficiente para generar las oportunidades de empleo, y además desconectados. Entonces, ese crecimiento no era suficiente para convertirse en nuevas fuentes de empleo, y eso, por supuesto, bueno, y parte de ese crecimiento económico o el motor de esa economía en los últimos años estaba impulsado por el régimen especial o de zonas francas, donde más bien habíamos o estamos todavía, hemos mantenido al margen de la política pública el régimen más tradicional o más vinculado al mercado interno. Y eso explica por qué la crisis golpea fuertemente al mercado interno, y, por ejemplo, el régimen especial, su crisis dura menos de 6 meses, ¿verdad? Casi que a finales del 2020 ya había recuperado los niveles de crecimiento económico. Y eso, entonces, esa desconexión entre el crecimiento y el empleo ha generado unas altas tasas de desempleo que ya veníamos experimentando en la última década. Se incrementaron de manera significativa en el año 2020 y 2021 con la crisis de la pandemia, pero como vemos, desde la crisis del 2008, 2009, el desempleo pasó de tener niveles alrededor del 6 a 7% a un 8 a un 10%, y por supuesto el efecto importante que tuvimos en el año 2020. ¿Cuál es la situación actual a 2 años de la pandemia? Bueno, lo que vemos es que la economía logra recuperar los niveles de producción, pero con una menor cantidad de empleo. Entonces vemos que todos los sectores, el sector agropecuario, el sector industrial o más manufacturero, que le llamamos el secundario, y el sector comercio y servicios, en todos ya la producción se recuperó, pero sobre todo el sector primario es el que más bien en los últimos trimestres está teniendo una desaceleración sobre todo en el empleo, ¿verdad? Y creo que el último indicador que publicó el Banco Central también estamos viendo una desaceleración en el crecimiento. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, la crisis golpeó fuertemente el empleo a tasas históricas de desempleo que no habíamos visto. Alrededor de una cuarta parte de la población con deseos de trabajar no tenía trabajo en el año 2020,
Lo que vemos es que a poco más de 2 años de la pandemia, el desempleo se ha reducido, sigue todavía en niveles altos, pero bueno, los niveles altos que experimentamos alrededor del año 2019, pero sin que hayamos recuperado los niveles de empleo que teníamos en el periodo 2019. Y eso se explica en parte también porque se ha dado una salida de personas de la fuerza de trabajo, o sea, personas que tal vez están desalentadas o sobre todo mujeres que están esperando un mejor momento para buscar activamente un empleo. Y entonces también tenemos dinámicas distintas de la tasa de desempleo entre regiones. La región central, que históricamente había sido la que tenía niveles de desempleo un poco más bajos, tuvo un shock fuertísimo al inicio de la pandemia y ya, digamos, ha logrado recuperar los niveles de desempleo. La otra región, Chorotega, fue fuertemente impactada también por la pandemia, pero como vemos, también ya ha logrado, digamos, recuperar. La región Brunca ha sido también históricamente una de las regiones con mayores problemas de acceso a empleo. Y bueno, ya después tenemos la región Huetar Norte, la Pacífico Central y la Huetar Caribe, que pareciera que fueron sobre todo la Pacífico Central y Huetar Caribe las menos impactadas. Llama la atención que en la última encuesta de empleo nos da tasas de desempleo muy similares entre todas las regiones y eso es un fenómeno que en los últimos años no habíamos visto. Pero bueno, habría que estudiar un poco más, a veces los indicadores de las encuestas continuas hay que tomarlas un poco con cautelas y verlas más en contexto de mediano plazo. El país también tiene una alta desigualdad en la distribución de los ingresos que se ha caracterizado en el presente siglo XXI y que, como vemos, se ha incrementado de manera leve pero acumulada en los últimos años y eso ha empeorado, digamos, eso de cierta forma ha concentrado los ingresos en ciertos grupos y eso también se refleja, por ejemplo, en un aumento de la pobreza que se experimentó a raíz de la crisis y que posiblemente las cifras de la pobreza del año 2022 nos muestren también un aumento, ya no por la crisis de empleo, sino sobre todo por el tema del costo de vida y la inflación que estamos teniendo en este año 2022. La pobreza total también se incrementó, ¿verdad? Si la medimos por ingreso y si la medimos por multidimensional, que son más acceso a condiciones de vida, esa sí no se afectó tanto con la pandemia y lo que pareciera es que los programas sociales de cierta forma han logrado contener el empobrecimiento de la población que se da a raíz de la disminución de los ingresos y del empleo a raíz de la crisis. Históricamente, las zonas rurales han sido más pobres, como nos comentó don Rafael. Hubo un fenómeno interesante en el año 2020, donde la pandemia pareciera que afectó más fuertemente el empleo urbano y por lo tanto las condiciones de vida de los hogares urbanos, pero de manera, digamos, rápida en el año 2021 se revirtió ese aumento, mientras que la pobreza en las zonas rurales pareciera que es un poco más estructural y no se afecta tanto por las dinámicas coyunturales. Al igual que las regiones, que las zonas rurales, las regiones fuera del Valle Central también tienen mayores niveles de pobreza. Las más pobres, según los datos más recientes que tenemos del 2021, teníamos a la región Brunca y Huetar Caribe como las más pobres, tanto en pobreza total como extrema, y le siguen las regiones Huetar Norte y Pacífico Central, sin que muestren tantas diferencias. Entonces podríamos decir que tenemos un grupo de 4 regiones que son las zonas, ¿verdad? Costeras y fronterizas, que son en general más pobres. Y la región Chorotega tuvo un comportamiento muy interesante, porque aunque era una de las regiones más pobres en las últimas décadas, junto con Abrunca, había experimentado una reducción antes de que entrara la crisis los golpea fuertemente a raíz del turismo,
pero pareciera que en el año 2021, digamos, logró disminuir, aunque todavía sus niveles están muy lejos de la región central. Entonces, podríamos decir que tenemos tres grandes bloques, ¿verdad? La Brunca, Huetar Caribe, Huetar Norte y Pacífico Central con mucha pobreza, la la región Chorotega en un punto intermedio y la central, que es la que tiene menor incidencia, pero como ahí vive más del 60% de la población del país, igualmente es importante para atención de la pobreza. Y con una medición que hizo la encuesta de hogares del año 2020, también nos dimos cuenta que los hogares de las regiones también tienen más inseguridad alimentaria. Si las comparamos con el promedio nacional y con la región central, ¿qué es esto? Son hogares que durante el año 2020 enfrentaron dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias. De este modo, analizar la dinámica económica de las regiones es importante para diseñar las políticas de fomento productivo. Nosotros habíamos analizado hace algunos años los factores que inciden en la desigualdad y la estructura productiva explica alrededor de la mitad de la desigualdad en la distribución del ingreso. Por eso es que analizar la estructura productiva es relevante y además sabemos que distritos con mayor desarrollo son más desiguales en términos salariales. Entonces, estas son, digamos, parte de los motivos de por qué, o sea, entender qué son esas dinámicas que nos están afectando esa desigualdad. En el Estado de la Nación hemos analizado la estructura productiva con enfoque de regiones y cantones y lo que vemos, y aquí lo que ilustramos es lo que nos explicó antes don Rafael, de que el país tiene una estructura productiva muy dependiente de la gran área metropolitana. Si mapeamos todas las compras-ventas que se hacen entre regiones y entre sectores, vemos que la región GAM, ¿verdad? La gran área metropolitana, es la que acapara la mayor cantidad de estas relaciones y si seleccionamos las transacciones de mayor nivel, digamos, con un volumen mayor, prácticamente que la red productiva nacional depende exclusivamente de la región GAM. Y además está muy centralizada en pocos cantones, ¿verdad? No es solo que está concentrada en AGAM, sino en algunos cantones de la gran área metropolitana, sobre todo las cabeceras de provincia, San José, Alajuela, Heredia, Desamparados, Cartago, junto con algunos cantones fuera del Valle Central, que son contados con los dedos, ¿verdad? Los que están ahí, por ejemplo, San Carlos, Liberia, y Pocosí, que son cantones, digamos, un poco más, con mayores estructuras productivas. Entonces, ¿cómo alimentar esas políticas de desarrollo productivo con enfoque sectorial y territorial, sabiendo esa concentración? El problema que tenemos viene de la estructura económica o del modelo de desarrollo que tenemos, donde en un ideal desearíamos que todos los sectores estén altamente encadenados en materia productiva, y que sean altos multiplicadores de empleo. Entonces, ojalá todos los sectores productivos se encontraran en esta esquina superior de la estructura, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos a nivel nacional? Todo lo contrario. La mayoría de los sectores productivos de este país son poco encadenados y además multiplican poco el empleo. Son poquitos, el café es uno de esos, de los sectores que son más encadenados y que multiplican más empleo. Pero entonces tenemos un problema en la base de esa estructura productiva. Decíamos, centralizada en AGAN, poca diversificación y además con poca encadenamientos entre ellos y en el empleo. Además, tenemos un sector de microempresas con poca probabilidad de sobrevivencia. La mayoría, digamos, más del 40% a los 5 años han desaparecido. Entonces, tenemos problemas de sobrevivencia de las empresas los micros y pequeños emprendimientos y además con importantes brechas territoriales que atender, que es muy distinto, por ejemplo, no es lo mismo dirigir políticas donde la mayoría de la actividad económica de un cantón está en el sector servicios, a cantones que, por ejemplo, donde el sector agropecuario todavía es relevante, sectores, ¿verdad? Los más rurales y más fronterizos y costeros como La Cruz, por ejemplo, o Parrita y Matina, ¿verdad? Entonces, esas diferencias hay que considerarlas
en esas dinámicas. Y como decía don Rafael, cuando uno analiza un poco cómo se interactúan los cantones en esa estructura productiva, lo que nos damos cuenta es que hay conglomerados que no necesariamente responden a la estructura que se fue diseñada históricamente de las regiones de planificación. Y lo que vemos es que a nivel cantonal hay varios nodos, por así decirlo, o varios conglomerados, donde el más dinámico es el que está en color verde, que le llamaríamos la médula económica del país, y donde vemos que no solo están los cantones de la gran área metropolitana, sino también cantones de la zona del Caribe y de la zona norte, con algunos también de Guanacaste. Pero vemos entonces que en general la mayoría está estructurado en el Valle Central y con algunas dinámicas un poco distintas, ¿verdad? Sobre todo los nodos Atlántico y Sur son, diríamos, los más desconectados del país. Y esa heterogeneidad estructural hace que planificar políticas con enfoque regional tomen en cuenta esas diversidades, porque no todas las áreas o no todos los sectores de las regiones responden a la misma dinámica. Por ejemplo, no es lo mismo dirigir una política pública al Golfo de Nicoya que, por ejemplo, al Pacífico Sur, o, por ejemplo, en el Caribe no es lo mismo, ¿verdad? También dirigir a Pocosí que, por ejemplo, al Caribe Sur, y así sucesivamente en las distintas zonas del país, igual la zona norte y la zona del sur del país. Entonces, esas diversidades hay que considerarlas en las políticas públicas, y cuando uno le pone a esto la capa del talento humano, por así decirlo, la población más calificada del país, se da cuenta por qué muchas de estas regiones responden, o estas actividades, estos conglomerados productivos responden, ¿verdad? Sobre todo, y se concentran los más productivos, los que más producen, es donde hay más población calificada. Entonces, ya para ir cerrando, ¿qué factores hay que considerar en el diseño, ¿verdad? Tanto de políticas de empleo como en la estructura productiva, en políticas de fomento productivo y de emprendimientos, y además de reducción de desigualdades y brechas? Primero, hay que considerar esas debilidades estructurales del estilo de desarrollo, que digamos, esa dualidad entre el sector más dinámico, que les decía, más vinculado con zonas francas, con el sector exportador y el resto de la economía. Y eso muchas veces ha reproducido esas desigualdades regionales y entre zonas urbanas y rurales. El rezago de la institucionalidad dedicada al mercado interno, necesitamos fortalecerlo, tal como impulsamos un sector exportador, necesitamos impulsar ese mercado interno. Como decía, esas profundas disimilitudes territoriales y sectoriales, la concentración de la actividad económica en Agán, eso es una realidad, y hay que ver cómo logramos generar motorcitos fuera de la gran área metropolitana. El raquitismo crónico de los negocios, que decía, muchas veces se dice, no, es que hay que impulsar los microemprendimientos, sí, pero lo que estamos haciendo no está funcionando porque los dejamos morir muy rápidamente, no logran sobrevivir, digamos, en una dinámica de mercado. Brechas en las oportunidades que generan grupos vulnerables, y aquí vamos al tema, por ejemplo, de la calidad de la educación, a la conectividad, al acceso que tienen, digamos, en servicios públicos de calidad muchas de las zonas fuera del Valle Central, y eso reproduce brechas y desigualdades, junto con alta desigualdad del ingreso. ¿Qué necesitamos entonces? Bueno, un crecimiento económico sostenido e inclusivo, ¿verdad? Que tome en cuenta esas disparidades regionales y territoriales que tiene el país. Articular esa estructura productiva con la generación de empleo, encadenar más, hay que tratar de generar más encadenamientos entre sectores. Políticas de fomento productivo, pero muy focalizadas, no es lo mismo una política que se dirija a Guanacaste que la que se vaya a dirigir a Punta Arenas y a Limón, pero además no es lo mismo la que vayas a dirigir a Limón Centro que al Caribe Sur, o por ejemplo a Pocosí. Entonces ahí hay que considerar esas diferencias. Inserción laboral y oportunidades de empleo para las mujeres, eso es clave también porque son de los grupos más excluidos, jóvenes y mujeres.
Educación y conectividad sigue siendo clave, ¿verdad? Eso nunca va a pasar y en este contexto de la pandemia nos dimos cuenta que es clave ambos, ¿verdad? Y sobre todo pensando en las próximas décadas hay que fortalecer la educación de calidad y conectar el país. Y por supuesto, lo mismo, lo que ya sabemos, ¿verdad? Innovar y mayor innovación y productividad para tratar de hacer sectores más dinámicos. Entonces la pandemia agravó aún más el deterioro que desde años atrás venía experimentando la equidad y la integración social, y el impacto es más fuerte en esas poblaciones que ya venían con desventajas históricas y con menos capacidades para sortear la contracción de los ingresos. ¿Cuál es el riesgo estratégico que estamos en este momento? Experimentar retrocesos en desarrollo humano y el debilitamiento del estado de bienestar. La recuperación económica y social, por lo tanto, no significa volver al estado prepandemia, ya desde antes veníamos arrastrando brechas y desigualdades, sino que tenemos que diseñar políticas que tengan un enfoque sectorial y territorial que impulsen ese crecimiento económico con equidad. Consolidar un país más inclusivo, sostenible y conectado que genere mayor bienestar para todas las personas. Ese debería ser el objetivo que tengamos cuando diseñemos políticas, digamos, con enfoque productivo. Gracias. Sí, muy bien, Natalia, agradecerle la amplia explicación que nos ha hecho y muchos puntos que analizar. Entonces ya vamos a ver cómo vamos a continuar. Le doy la bienvenida a Andrés Fernández. Andrés ya damos las características de Andrés. Como indiqué, pertenece al Consejo de Promoción de la Competitividad. Es licenciado en Economía y máster en Estadística de la Universidad de Costa Rica y ostenta también el certificado de Micromaster in Data Economics and Development Policy del Massachusetts Institute of Technology, MIT, docente del posgrado de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Actualmente trabaja en el Consejo de Promoción de la Competitividad. Ha realizado también diversas investigaciones en temas de pobreza, desigualdad económica, educación, entre otros, y sus contribuciones académicas se han publicado en las revistas de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, en varios informes del Estado de la Nación, Justicia y Educación del Programa del Estado de la Nación, en la revista CEPAL, también en la revista Española de Estadística y revista Dimensiones OFI de la Universidad de Oxford, de donde también obtuvo el reconocimiento a la investigación de excelencia en lucha contra la pobreza, Oxford Poverty and Human Development Initiative. Andrés, bienvenido y bueno, escucharemos tu reflexión. Gracias, Andrés. Gracias. Buenas tardes, don Martín. Buenas tardes, don Rafael, doña Natalia. ¿Me confirman que se está viendo la presentación nada más? Sí, sí, la estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Muy agradecido más bien desde el Consejo de Promoción de la Competitividad por la invitación a participar en este foro, dado que efectivamente tenemos un enfoque especial en el análisis territorial de la competitividad. Y pues para eso desde el Consejo de Promoción de la Competitividad hemos desarrollado el índice de competitividad nacional, que es el que les voy a presentar el día de hoy, que viene a redondar un poco los comentarios que nos han dado tanto don Rafael como doña Natalia, dado que al final de cuentas el nivel de empleo que puede generarse en un país depende de forma directa del nivel de competitividad y de la oferta de distintos factores y características que ofrezca cada territorio a las empresas y a los inversores que deseen desarrollar inversiones y poner emprendimientos en esos sectores. Este índice de competitividad nacional lo presentamos por primera vez en noviembre del año anterior y las futuras ediciones serán actualizadas también en el mes de noviembre de cada año. ¿De qué partimos para elaborar el índice? Del benchmark internacional, que es el índice de competitividad global que realiza el Foro Económico Mundial y que viene realizando por lo menos desde el año 2000 en adelante. Muchos países han tratado de replicar pues este índice, dadas las características y la construcción del mismo, para tratar de obtener índices nacionales que sirvan para la medición de la competitividad en sus territorios. Y pues nosotros hemos aprovechado la coyuntura de que este índice de competitividad global del Foro Económico Mundial sufrió un cambio radical en el año 2018
lo transformaron y le cambiaron el nombre incluso a Índice de Competitividad Global 4.0, dado que por supuesto están actualizando muchas de las condiciones que enfrenta el mundo hoy en el contexto internacional relacionados con la conectividad, la cuarta revolución industrial y el capital humano, que no eran factores todavía determinantes al inicios de la década del 2000. ¿Y cómo definimos entonces competitividad previo a presentarle los resultados del índice a nivel cantonal? Es el conjunto de instituciones, políticas y factores que crean las condiciones para que distintos actores económicos puedan desarrollar su potencial mediante un ambiente propicio para generar inversiones y emprender proyectos que potencien la economía de la región, mejoren la calidad de vida de sus habitantes, la productividad y la sostenibilidad. Básicamente elementos que tanto don Rafael como doña Natalia ya se han referido y que nosotros acá estamos tratando de materializar mediante la inclusión de 6 pilares principales mediante los cuales medimos esta competitividad. Que son los que ven en los rectángulos que están en la parte inferior de este diagrama. Medimos la calidad de las instituciones, ya casi les comento un poco en qué sentido, la calidad de la infraestructura también de los territorios, el nivel de adopción de las tecnologías de información y comunicación, condiciones de salud y de habilidades y competencias vinculadas a educación. Estos dos últimos pilares totalmente vinculados a la definición de capital humano. Y por último, el dinamismo de la economía y de los mercados, en el que, por ejemplo, incluimos algunos de los datos que doña Natalia nos acaba de presentar, que procesa el Estado de la Nación con datos del Banco Central de Costa Rica. Estos pilares, a su vez, los hemos subdividido en algunas dimensiones que finalmente son las que terminamos midiendo con los indicadores que incluimos en el índice, que por cierto esta primera versión incluyó 110 indicadores de distintas fuentes de información. En el caso de las instituciones, por ejemplo, la calidad de las instituciones la medimos de acuerdo con factores vinculados a la seguridad de los territorios, el capital social y la participación electoral, el quehacer, por supuesto, de las municipalidades, la fortaleza en planificación, la transparencia municipal, la forma en que administran los recursos presupuestarios y el compromiso con la sostenibilidad, que tanto los residuos que se recolectan, por ejemplo, en las municipalidades se están valorizando, se le están dando un tratamiento diferenciado. En cuanto a infraestructura, nos hemos centrado especialmente en la calidad de la infraestructura de transporte, en la conectividad vial, qué tan conectados están los cantones entre sí y qué tan complicado es viajar a lo interno de cada uno de los cantones, el nivel de acceso a los servicios públicos y el nivel de acceso a los servicios públicos municipales por parte de la población. En adopción de tecnologías de información y comunicación, estamos midiendo especialmente los temas vinculados a conectividad, redes de datos móviles, que es el internet móvil como el del celular, redes de voz móvil, la telefonía, las redes de datos fijas como las suscripciones de fibra óptica y por supuesto el acceso a estas tecnologías, computadoras, internet, tanto en hogares como en el sistema educativo. Finalmente, en lo que tiene que ver con salud, hemos incluido una única dimensión medida a través de 3 indicadores como la esperanza de vida, la tasa de fecundidad adolescente y otros indicadores. Y habilidades y competencias, tenemos varios, lo hemos subdividido en 2 categorías principales. Las habilidades y competencias de la fuerza laboral actual, es decir, las personas adultas. Tenemos datos de la escolaridad media, del nivel de competencias técnicas y el nivel de competencias en ciencia y tecnología de las personas que están hoy en la fuerza de trabajo. Y por supuesto también habilidades y competencias de la fuerza laboral futura, en lo que tenemos datos de cobertura educativa, nivel de acceso al currículo completo en las escuelas y colegios del país y las competencias básicas medidas mediante las pruebas estandarizadas que realiza el Ministerio de Educación Pública. Y finalmente, en la dimensión de economía y de mercados, esta dimensión de encadenamientos productivos es la que contiene muchos de los datos que doña Natalia nos ha presentado de las dinámicas de comercialización, de compras y ventas entre los cantones, crecimiento constructivo y demanda energética. Les mencionaba que entonces este índice está compuesto por 110 indicadores. Este cuadro lo que demuestra la agrupación según tanto los pilares como las dimensiones. Hay varios indicadores en cada uno de ellos y como fuentes de información, por supuesto, que tenemos en general instituciones públicas que nos comparten dicha información como la Contraloría General de la República, el Ministerio de Educación Pública, la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Programa Estado de la Nación. Tenemos datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios también, entre otras fuentes de información importantes que hemos incluido en el índice. Bien, teniendo como referencia ese marco contextual, ¿qué fue específicamente lo que encontramos con la elaboración del primer índice que refiere a datos del año 2020? Lo que ven en el recuadro a la derecha es la clasificación de los 82 cantones de acuerdo con el nivel de desempeño en materia de competitividad de acuerdo con el índice, y lo que ven a la izquierda pues es el reflejo de una forma espacial. Y básicamente termina concluyendo mucha de la evidencia que
que se ha presentado acá y que se recopila además a través de otros índices, y es que entre más cercano estén los cantones a la región central del país, hay una mayor competitividad, y entre más alejados estén de la región central, pues hay unos menores niveles de competitividad, por supuesto con ciertas excepciones. Mencionaba doña Natalia, por ejemplo, el caso de San Carlos y algunos otros cantones que destacan dentro de sus conglomerados a los que están cerca en sus territorios, como cantones que muestran desempeños superiores a lo esperado. Y con el índice además, por supuesto que generamos rankings de diversa naturaleza. El que les estoy presentando acá es el ranking general, donde el cantón de Montes de Oca figura en el primer lugar, seguido de Heredia, Belén, Cartago y algunos otros. Y por último, los cantones de Matina, Los Chiles, Guatuso y Talamanca, por ejemplo, están en la clasificación de desempeño deficiente, dado el puntaje que obtuvieron en estos cantones, perdón, en el niveles de competencia, y en el medio, por supuesto, que tenemos los demás cantones. Pero como es usual, más allá del puntaje general y de la clasificación en el ranking general, lo más importante de estos índices es poder aprovecharlos a un nivel desagregado. Acá, por ejemplo, les presento cuál es la situación para cada uno de los 6 pilares que conforman el índice, y se ven ciertamente algunas diferencias. Es decir, el nivel de desempeño a nivel de pilar en cada uno de los cantones no es el mismo, y en algunos, por supuesto, que se encuentran ventajas competitivas con respecto a otros cantones. Por ejemplo, el caso del pilar de acceso a tecnologías de información y comunicación. Este es uno de los que más replica la idea de que los niveles de competitividad son más altos a lo interno del país y mucho más bajos entre más nos alejemos de la parte central del país y nos acerquemos a las costas y las fronteras. Y acá está totalmente vinculado a que el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica sí se ha dado desde adentro hacia afuera por completo, y a pesar de que las suscripciones a internet en zonas rurales y fuera del gran área metropolitana han venido creciendo en los últimos años, todavía no alcanzan ni siquiera los niveles mínimos que concentran hoy las regiones dentro del gran área metropolitana. Y hay algunos otros casos, como por ejemplo el pilar de salud, donde más bien los cantones coloreados en color verde, incluso verde claro y verde oscuro, perdón, son mucho mayor, dado que las condiciones de salud de la mayoría de los cantones en general son bastante altas, son bastante buenas. Para cada uno de estos pilares, nosotros hemos identificado algunos de los principales retos, que es lo que les queremos compartir el día de hoy en el espacio que nos han ofrecido para esta charla. Comenzamos con el pilar de instituciones, que, como les decía, medía varios factores, muchos vinculados al quehacer de las municipalidades. Y muy importante aclarar en este punto que el índice de competitividad cantonal no es un índice que mide la calidad o el desempeño de la municipalidad, sino del cantón como un todo, dentro del cual la municipalidad, por supuesto, que es un actor sumamente importante, y que lo capturamos o lo medimos en este pilar de instituciones. ¿Cuáles son los 2 principales retos que se presentan en este pilar? Uno, la transparencia municipal. El 33% de las municipalidades obtuvo bajas puntuaciones en el índice de transparencia municipal de la Defensoría de los Habitantes. Y esto lo que indica es que básicamente hay inadecuados mecanismos de rendición de cuentas y legitimidad hacia la ciudadanía, y eso genera incertidumbre, genera inseguridad, incluso inseguridad jurídica, que afecta la decisión de distintos inversores de poner establecimientos, empresas en algunos de los territorios. Y en segundo lugar, la administración presupuestaria, donde el 61% de los cantones de las municipalidades, obtuvo bajos resultados en la dimensión de administración presupuestaria. Y en particular, ¿cuál es el indicador en el que más se encuentran deficiencias? El de la inversión en servicios comunitarios con impacto territorial. Ahí la mayoría de los cantones invierten muy poco en las partidas presupuestarias de servicios comunitarios y obras de capital con impacto territorial. De hecho, el cuadro que ven arriba, que tiene algunos montos en colores, básicamente lo que nos demuestra es que entre mayor sea el nivel de competitividad de los cantones, por ejemplo, excepcional o competente, mayor es la inversión per cápita, es decir, por persona que habita el territorio, por persona que habita el cantón, mayor es la inversión en servicios comunitarios con impacto territorial. Luego, en el pilar de infraestructura, destaca como principales retos la dimensión de infraestructura de transporte, donde el 61% de los cantones obtuvo bajas puntuaciones. Y esto está totalmente vinculado a que la proporción de la superficie de ruedo de la red vial cantonal que se encuentra en buen estado es muy baja en la mayoría de los cantones. Y esto, a su vez, está vinculado con la poca inversión que se da en los cantones con bajo nivel de desempeño en el mejoramiento y el mantenimiento de la red vial cantonal.
Para la próxima edición, por cierto, de este informe que estaremos presentando en noviembre próximo, tenemos nuevos indicadores vinculados a infraestructura, donde también estamos analizando la calidad de los puentes que son parte de la red nacional vial y de la red vial cantonal, perdón, y de algunos otros indicadores de infraestructura. En el pilar de acceso a tecnologías de información y comunicación, hay dos dimensiones que presentan los principales retos. El primero está vinculado a las redes de datos fijas, y esto es lo que se vincula más a el despliegue de fibra óptica en el país, aunque hay otros tipos de redes de datos fijas. ¿Por qué lo decimos así? Porque la proporción de suscripciones respecto a viviendas en los cantones con desempeño excepcional es de poco más del 100%. Es decir, virtualmente los cantones que tienen un alto desempeño competitivo tienen prácticamente todas las viviendas conectadas con redes de datos fijas, pero menos del 50% de las viviendas están conectadas de la misma forma para los cantones con desempeños más bajos, y esto a su vez, por supuesto, está vinculado con lo que les mostraba en el mapa, que el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones en el país ha seguido una ruta de adentro hacia afuera, donde todavía no hemos terminado de conectar incluso varios territorios en Costa Rica. Y esto claramente se encuentra totalmente vinculado con la oferta y la presencia de operadores en estos territorios. Vean que el cuadro que está en la parte inferior derecha indica que en los cantones con desempeño excepcional se encuentran hasta 16 operadoras compitiendo entre sí por ofrecer este servicio a sus ciudadanos, y en los cantones con desempeño limitado y deficiente el promedio es de 5 operadoras en algunos de los cantones. Y el segundo elemento es el acceso a las tecnologías de información en los hogares y en el sistema educativo, que es algo que salió, digamos que se le prestó más relevancia en Costa Rica con los efectos de la pandemia, en particular en el sistema educativo, pero afectó igualmente en los hogares. El porcentaje de personas que acceden a servicios de Internet y a dispositivos como computadoras o tabletas es extremadamente bajo en los cantones con muy bajo desempeño. Y por supuesto que acá el problema es que implementar políticas que pueden beneficiar a estos territorios, como por ejemplo la ley recientemente aprobada para la atracción de nómadas digitales, pues enfrenta una disyuntiva, un impedimento en que no se cuenta con las condiciones necesarias para ofrecer este tipo de servicios a las personas que pudieran requerirlo en los cantones fuera del gran área metropolitana. En el pilar de habilidades y competencias, destacamos dos retos en particular. Uno, el acceso al currículo completo, algo que además el Estado de la Educación ha venido diciendo reiteradamente en nuestros últimos informes, y esto tiene que ver con que a pesar de que a todos los estudiantes los medimos con la misma vara al finalizar el ciclo de escolaridad obligatoria, por ejemplo con las anteriores pruebas de bachillerato, hoy con las pruebas FARO y mañana con las que vengan, pues de entrada las diferencias en el acceso al currículo que les ofrecemos desde la educación primaria son totalmente distintas. Solo el 5 o 6% de las escuelas del país, que representan aproximadamente el 8% de los estudiantes de educación primaria, acceden y reciben el currículo completo en educación primaria, que son básicamente 13 materias, las 4 mal llamadas asignaturas básicas y las demás asignaturas especiales, mientras que hay muchos estudiantes, en particular en las zonas alejadas de la región central, que reciben muy pocas de estas asignaturas especiales, como inglés, como informática educativa, entre otros. Y segundo, el tema de la escolaridad. También una relación pues bastante intuitiva: entre mayor sea el nivel de competitividad de un cantón, mayor es la proporción de adultos que al menos han logrado terminar la educación secundaria. Pero incluso en estos cantones la proporción es bastante baja. Es decir, en el mejor escenario, en promedio el 50% de los adultos han concluido la educación secundaria, y en los cantones con muy bajo nivel de desempeño este dato ronda el 30 a 35%. Entonces ciertamente es un indicador que todavía tenemos muy bajo en todo el país, pero que desde ya marca diferencias en los niveles de competitividad para distintos cantones. Y además las habilidades, la formación en habilidades científicas, tecnológicas y la formación técnica profesional también está marcando bastante la diferencia en los desempeños de competitividad. Los datos de la plataforma IPATIA del programa Estado de la Nación, pues básicamente nos revelan que la mayoría de graduados en las carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología, e incluso una formación técnica y profesional vinculada a ciencia y tecnología, pues se concentran en los cantones con más alto nivel de desempeño, y es ahí donde se están estableciendo, por ejemplo, hoy día las zonas francas que realizan sus estudios de mercado y encuentran que son en estos cantones donde tienen mayores posibilidades de acceder a personas con un alto nivel de capital humano. Y finalmente, el pilar de economía y mercados, destacar un elemento que nos mencionaba Natalia en materia de encadenamientos productivos. Los cantones que realizan mayores actividades de intermediación muestran mayor dinamismo y conectividad, y por supuesto tienen más altos niveles de desempeño. Y en cuanto a la dimensión del servicio de energía eléctrica, acá lo que encontramos es un resultado un poco
novedoso. Hemos tratado de calcular el costo de los servicios de energía eléctrica, tanto residencial como comercial e industrial, para los distintos cantones a través de los precios que ofrecen las empresas que ofrecen el servicio en estos cantones. Y hemos encontrado que en los cantones con más alto nivel de desempeño, pues el costo de las tarifas eléctricas son en promedio más elevados que los cantones con menor desempeño. Esto ofrece algún grado de oportunidad, de posibilidades de mejora en los niveles de competitividad de los cantones con bajo nivel de desempeño, pero que ciertamente no se ha logrado materializar si no se combina con la mejora en otros factores, como por ejemplo la escolaridad, del capital humano, el nivel de inglés, del talento humano que se ubica en estos territorios. Finalmente, para cerrar, nada más indicar que este índice de competitividad cantonal lo hemos comparado con otros índices que se realizan en el país, como el índice de progreso social, el índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo social y el índice de gestión municipal de la Contraloría General de la República, y muestra una alta correlación con todos ellos. Y con esto lo que quiero decir es que efectivamente no puede haber progreso social sin progreso económico y viceversa. No puede haber progreso económico tampoco sin un desarrollo humano y social. Las políticas que mencionaba Natalia, que entonces Costa Rica todavía requiere elaborar, ciertamente tiene que tomar en cuenta ambos elementos para poder llegarle y beneficiar a toda la población, y no sea que más bien la implementación de algunas políticas continúe incrementando los niveles de desigualdad, porque siguen enfocándose en las personas que sí cumplen con los requisitos que demanda la nueva sociedad del conocimiento y la información. Los datos, para quien guste, están disponibles en la página icn.cr para todos los cantones. Tenemos varios infográficos y algunas pantallas de consulta en las que pueden acceder a los mismos. Y como les comentaba, pues en el mes de noviembre estaremos presentando la segunda edición con datos más actualizados y nuevos indicadores para analizar la competitividad a lo interno de los cantones de Costa Rica. Muchas gracias. Sí, gracias Andrés. Amplia la información, sin duda, en este tema de competitividad y bueno, muy complacido de las 3 exposiciones. Son las 2:57. Me gustaría preguntarle a la académica Cinia Castillo si tenemos comentarios o preguntas para aprovechar más bien a los participantes que tenemos en el foro, o si hay algún comentario para poder interactuar con los participantes. Sí, señor. Hay 2 preguntas en la sección de preguntas y respuestas que usted puede ver ahí. Ajá, muy bien. Muy bien, exactamente. Vamos a verlos. Sí, ahí, sí, exactamente. Vamos a ver, vamos a ver, están aquí. Me parece que están en el chat de... Vamos a ver, si en el chat del seminario del foro no las veo. Usted las tiene, me las facilita. Sí, señor. Se las paso al chat general para que usted las pueda leer. Ajá. Ahí va la primera. Sí, muy bien. ¿La está viendo? Sí. Y le voy a pasar la segunda. Sí, la primera es una pregunta bien compleja. Está asociada a las causas que disparan el desempleo y la pobreza y el subdesarrollo, con algunas características productivas. ¿Cuáles serían las causas? Ahí tal vez pedirles, bueno, me ha gustado mucho la exposición de las tres, con Natalia, y el tema de encontrar las causas del desempleo. Probablemente haya muchas causas, ¿verdad? Hay muchas causas, y si tuviéramos una sola causa, yo estoy seguro que Costa Rica ya hubiera superado la alta tasa de desempleo. Entonces, tal vez indicarles en esa pregunta que tal vez logren precisar alguna de las causas, ¿verdad? Por ejemplo, Andrés hablaba de la relación en la escolaridad, y el tema de la localización en términos de la cercanía o lejanía
que los territorios asumen, etcétera, etcétera, ¿verdad? También, denme un momentito, veo una mano levantada en el foro de Diego, me parece que es Diego Aguirre. Sí, le voy a permitir, Diego, lo voy a Pregúntele que si ingresar. desea hacer alguna pregunta directa, la puede hacer, no es problema, y yo luego le haré las otras que están en el chat. No sé si Diego Sí, nos escucha. ya él puede activar su micrófono. Diego, bienvenido Exacto. y si tienes una pregunta para cualquiera de los expositores o expositora, puedes hacerla de una vez. Bueno, gracias Martín, gracias Cinia, gracias a los expositores. Muy interesante el planteamiento, ¿verdad? Muy profundo. Yo quise la pregunta que calificaste como compleja, precisamente porque siempre hablamos de desempleo, pobreza, desarrollo, pero no vamos a las causas. Si no las conocemos con precisión, ya entonces no las podríamos atacar, ¿verdad? Y la pregunta era más amplia. Lo que pasa es que parecentemente solo una parte llegó. No, Además, llegó completa, perdón, pero podés ampliar con mucho gusto. O sea, ok, entonces yo la terminé de cuestión, leerla. la otra cuestión, bueno, me permito presentarme, ¿verdad? Yo soy profesor de la Escuela de Ciencias Agrarias, he trabajado por 36 años en comunidades rurales con pobreza, ¿verdad? Incluida Talamanca. Entonces, me llama la atención que siempre los índices son a nivel de regionales, ¿verdad? Pero se escapa, ¿verdad? Y las condiciones intrarregionales. Por ejemplo, Talamanca, que tiene un índice de desarrollo social de 0, ¿verdad? El Pacífico Central, el Cantón Central de Punta Arenas, que tiene los índices de desempleo más altos. Entonces ahí más complejo todavía, Martín, al arribar, ¿verdad? Con acciones concretas. A mí lo que me gustaría oír, ¿verdad? Es cuáles serían para los panelistas las acciones concretas de acuerdo a las causas para estas regiones, ¿verdad? Que están en esa condición de alta pobreza, alto desempleo, de alta vulnerabilidad social, ¿verdad? Proliferan las patologías, para nadie es un secreto, ¿verdad? Para precisamente buscar esa solidaridad, buscar esa equidad, buscar esos equilibrios regionales, ¿verdad? Y una cosa que llama la atención es que en estas zonas, por ejemplo, en Talamanca, no existe o es poca la presencia de las universidades, o sea, no existe un recinto. Sería fabuloso tener un campus en la región de Talamanca, que ya la ITICA, la Asociación de Desarrollo Integral, ha dicho, bueno, nosotros tenemos instalaciones, tenemos territorio, y podrían venir a ¿cómo se llama?, a plantear procesos educativos interesantes, contextualizados, ¿verdad? Que es una de las causas, digámosle, clave a atacar, ¿verdad? La educación es básica para enfrentar los problemas de pobreza, de desempleo, ¿verdad? Igualmente en la región central, ¿verdad? Tenemos allá la Chorotega, pero propiamente en el Pacífico Central las universidades tienen poca presencia, tanto en docencia como investigación y extensión. Entonces, respetuosamente, esas serían las preguntas que yo realizaría, ya que tenemos especialistas de alto nivel, ¿verdad? Que podrían iluminar el camino para plantear algunas soluciones concretas. Gracias. Sí, muy bien. Yo más bien en ese espíritu, porque hice una síntesis de las valoraciones de ustedes. Tal vez si pudieran referirse a la más importante, a la más estratégica, yo creo que dentro de lo que explicaron está bien claro, o otra que consideren. Yo le voy a dar la palabra a Rafael Arias y tienen 2 minutos cada uno para poder referirse. Rafa. Gracias, Martín, y gracias a Diego por la pregunta. Es claramente una pregunta compleja. No hay tiempo para responderla en 2 minutos, pero yo creo que tiene que ver, si nos vamos también a la teoría, con algo que tenía Natalia también en una de sus láminas en la presentación, tiene que ver con la estructura productiva, con el problema de heterogeneidad estructural del aparato productivo. De ahí podemos
derivar los problemas de desempleo estructural. Hay muchos territorios, y esto lo demostramos empíricamente en un estudio en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas en la Universidad de Costa Rica, también donde hicimos un ejercicio de un índice de competitividad territorial, y también se logró demostrar que muchos territorios en el país están mal especializados, es decir, se dedican a actividades productivas en las que no tienen ventajas competitivas, paradójicamente. Yo creo que eso responde también a problemas de identificación de sectores con potencialidad productiva, en los cuales los territorios se pudieran especializar. Pero hay que primero hacer un trabajo muy riguroso de identificación de esas actividades productivas que puedan tener encadenamientos productivos, que puedan tener posibilidades de articulación con sectores dinamizadores del crecimiento y del empleo. A mí me parece que esa es una tarea que ha faltado, que la institucionalidad del país no ha podido resolver, que la planificación nacional, volviendo otra vez al problema estructural con una división por regiones que no funciona, que más bien reproduce los problemas que tenemos. Es decir, hay que hacer un esfuerzo enorme en la identificación de los recursos endógenos que tienen los territorios, donde se pueden especializar, donde tienen potencialidades para especializarse. Ahora estamos a las puertas del Programa Nacional de Clústeres. Vamos a ver qué tan precisos son, digamos, la identificación de actividades productivas en las cuales hay potencial. Al menos es un esfuerzo importante y que está respaldado también por el Banco Interamericano de Desarrollo, y en el cual han estado involucrados actores muy importantes también de las distintas regiones, de los distintos territorios, y pareciera ser al menos una puerta que se abre en este sentido. Yo resumiría que, siguiendo el enfoque estructuralista de la CEPAL, que el problema está en la heterogeneidad estructural, que tiene que ver también con la dinámica espacial del crecimiento y con los problemas institucionales y la falta de precisión en la identificación de sectores dinamizadores del crecimiento y del empleo y políticas de precisión. Definitivamente requerimos políticas de precisión, querer abarcar el desarrollo de las regiones en el todo de la región. Ya empezamos, digamos, mal. Hay que tener políticas más precisas de transformación productiva con estos criterios que también ha mencionado Andrés, de equidad, de desarrollo humano, que mejoren el bienestar de las poblaciones. Muchas gracias, Rafael, por la ampliación y por la precisión. Natalia. Sí, yo coincido completamente con don Rafael en la estructura productiva. Voy a referirme al tema social, que es una de mis especialidades, ¿verdad? Porque por un lado, efectivamente está el tema de la estructura productiva y el empleo, y es clave lo que acaba de decir don Rafael, pero el problema que tenemos también en esas zonas, en los cantones más alejados del Valle Central, más fronterizos y costeros, es un arrastre histórico de brechas, por así decirlo. Entonces, cuando usted hace los mapas de Costa Rica, siempre es lo mismo, ¿verdad? Si usted mapea educación, ahora que nos mostraba Andrés, ¿verdad? Educación, infraestructura, acceso a servicios, todo, o sea, el mapa, y lo mapea hoy, lo mapea hace 30 años, esas zonas, generalmente las rojas siempre son las rojas, ¿verdad? Entonces, digamos, si hubiera que priorizar en algo, yo diría inversión que en educación, por ejemplo, inversión en infraestructura para mí vial y infraestructura de conectividad de internet, por ejemplo. Entonces, con que logre, o sea, necesitamos conectar muchas de estas zonas más alejadas a la dinámica, ¿verdad? Entonces, educación, pero educación, como decía don Rafael, no educación la misma que se da aquí en el Valle Central, ¿verdad? A mí me hace mucha gracia porque hemos hecho muchas, o no gracia, ¿verdad? Pero es como muy irónico que cuando hacemos las sesiones de trabajo cualitativos en las regiones, hemos ido a Guanacaste, hemos ido a Limón, a la región Brunca,
siempre nos dicen, es que lo que aquí necesitamos es que venga una zona franca que nos dé empleo, ¿verdad? Y entonces como que hay un mito alrededor de que la zona franca es la que te da desarrollo, la que te da empleos de calidad. Lo que pasa es que hay que considerar todo lo que hay alrededor de una zona franca y seguimos reproduciendo entonces ese modelo dual, ¿verdad? Excluyente, donde la política siempre está dirigida a la más calificados, a cierto perfil de educación, pero buena parte de los problemas de desempleo que tenemos hoy en día tiene que ver con esa población que se ha visto excluida hace 20 o 30 años, que se quedó con primaria o secundaria incompleta, donde no logra calzar dentro de estos sectores más dinámicos. Y entonces, ¿qué necesitamos? Identificar, como dice don Rafael, esas ventajas competitivas que tienen cada zona, ¿verdad? No, llamémosles cantones, que para mí sería una unidad, digamos, un poco clave para generar política, y empecemos a ver, bueno, si la fortaleza es el agro, desarrollemos un poco más el agro, ¿verdad? Agroindustria, no sé, démosles un valor agregado a ese sector. No pensemos que, por ejemplo, en Talamanca vamos a ir a poner una zona franca, o sea, esa no es la alternativa, pero entonces es identificar esas fortalezas que tienen los territorios. El tema del turismo, ¿verdad? Hay mucho mito alrededor, todo, ¿verdad? Necesitamos aquí hoteles que vengan a dar empleo. Es que eso no es la clave, o sea, entonces necesitamos conocer más el territorio para efectivamente diseñar esas políticas, ¿verdad? Pero si me tuvieran que decir en qué priorice, inversión en educación de calidad y en internet. Ya después, ahí poco a poco vamos a ir desarrollando las otras cosas. Perdón, claro, no concuerdo. Andrés, ¿en qué focalizarías? Gracias. Voy a responder incluso mostrando los datos del Cantón de Talamanca que tenemos en la página web del Índice de Competitividad Cantonal. Gracias. Creo que esto incluso ayuda a responder al otro compañero que hizo una consulta respecto a los datos. En la página web, al seleccionar el cantón que sea del interés, pues ciertamente se le muestra, por ejemplo, que Talamanca pues, está en la posición 82 de este índice, al igual que en otros índices, como mencionaba el colega, un desempeño deficiente, y acá más o menos se ubica cuáles pilares tuvieron mejor desempeño que otros. Acá, a la derecha, en el panel inferior de la derecha, el que está rojo con negro, viene una síntesis de cuáles son las dimensiones con menor desempeño y, por supuesto, cuáles son las áreas que hay que fortalecer más en este cantón, porque en las tres obtuvo la posición número 82, es decir, comparativamente en las tres puntuó menor con respecto a todos los demás cantones. Y es redundar un poco en lo que acaba de decir Natalia. Básicamente estos cantones, como Talamanca, no tienen niveles de competitividad altos ni pueden aspirar de momento a entrar en las categorías altas de competitividad, porque de las condiciones básicas, lo que llamamos los elementos esenciales para poder ir construyendo a partir de ahí, todo lo demás no se cumple, ni siquiera eso se cumplen, y vean cuáles son. El acceso a servicios públicos, es decir, los niveles de prestación de servicios públicos necesarios para garantizar un adecuado nivel de vida son deficientes, y aquí estamos hablando de lo más básico de lo básico, desde agua potable hasta acceso a electricidad, cosas que acá en el gran área metropolitana damos por descontados. Allá no funciona así, no todas las personas tienen acceso a estas cosas que son sumamente básicas para poder desarrollar cualquier actividad, sea académica, sea profesional o sea personal, incluso en el hogar. Segundo, el acceso a las tecnologías de información y comunicación en los hogares, muy vinculado al anterior. Si ha costado llevar agua y si ha costado llevar electricidad, va a costar y ha costado mucho más poder llevar servicios de telecomunicaciones. Y acá son las redes móviles, en particular el uso de teléfonos inteligentes, telefonía celular, los que, como decimos, salvan a tanda de vez en cuando algunas de las personas que podrán realizar teletrabajo en estos cantones o que lo necesitan para realizar sus estudios. Pero los niveles de penetración de la infraestructura de telecomunicaciones acá son totalmente bajos y muy excluyentes además con respecto al resto del país. Y tercero, las habilidades en ciencia y tecnología, y está también muy vinculado al comentario que nos hacía el compañero respecto a que no hay sedes de universidades en Talamanca en particular, pero también en otros cantones de la misma naturaleza. Cuesta mucho que ya de por sí terminen la educación secundaria, cuesta mucho que la terminen con un alto nivel de calidad que les permite aprobar los exámenes de ingreso a las universidades públicas o que les dé acceso a tener un trabajo para poder pagar el costo de las universidades privadas, y de los pocos que logran ingresar, pues muy pocos además están graduando en las áreas que están vinculadas a ciencia y tecnología, que son las que hoy están más en boga, las que podrían tener una mayor rentabilidad en el mercado laboral, y son las tres que nosotros hemos identificado en las que más se debe trabajar en este cantón. Por supuesto que hay muchas otras que se pueden indagar desde
desde la misma página web. Acá tenemos los datos para el cantón. Había otra consulta respecto a dónde se sacan tantos datos a nivel cantonal. Bueno, son las mismas instituciones. Ciertamente el INEC en sus encuestas, la mayoría las hace con un estrato a nivel de región de planificación zona urbana rural, pero hay muchas instituciones públicas que llevan sus registros administrativos con datos cantonales y que permiten generar este tipo de indicadores para poder realizar estadísticas comparadas a nivel de índices. Gracias. Sí, muy bien, Andrés. Me parece que bastante claro. Vamos a ver, hay una, me parece, hay una pregunta. Vamos a revisar nada más para ver si no hemos obviado alguna otra pregunta. Es que la que planteó el profesor Diego Aguirre está, pero acciones concretas. Sí. Hay una pregunta, pero es como muy técnica, que dice de dónde están saliendo la información básica de los territorios para alimentar las bases de datos. Me parece que Andrés ya lo ha indicado. En el caso, me parece, Natalia, no sé si quisiera hacer alguna otra ampliación en materia de la dotación de datos. Natalia. Sí, yo creo que ese tema es clave porque creo que mucho del rezago que hemos tenido también en la inversión y en el análisis, y aquí don Rafael, que es un experto en esta materia, digamos, en las últimas décadas, sabe que conseguir información precisa y actualizada a nivel desagregado territorialmente es muy difícil. Creo que en los últimos años ha habido conciencia de esto y muchas instituciones están tratando de recopilar, pero muchas veces estamos a ciegas tomando decisiones, ¿verdad? Creo que los esfuerzos que tenemos, por ejemplo, en este tema de la estructura productiva son recientes, o sea, son de los últimos 5 años que el Banco Central ha hecho un esfuerzo por tratar, ¿verdad? Pero por ejemplo, no tenemos ni siquiera Producto Interno Bruto a nivel de regiones o cantones, entonces sin esa información es como difícil empezar a diseñar políticas con enfoque productivo y de empleo. Creo que ha habido un esfuerzo, como decía, pero todavía creo que nos falta mucho camino por recorrer y no solo generarla y actualizarla, sino que esa información le llegue al nivel más local, a las municipalidades, digamos, a nosotros en el Estado de la Nación, recibimos muchas solicitudes, llamadas de las municipalidades pidiéndonos información, porque ni ellos mismos tienen, ¿verdad? Entonces, creo que sí, todavía hay que hacer un esfuerzo. Por dicha, este año tuvimos la oportunidad de hacer el censo de población y creo que eso nos va a ayudar en los próximos años, pero sí creo que como país hay que interiorizar que necesitamos y ojalá pudiéramos tener, por ejemplo, información de encuestas de hogares con más desagregación que de la que tenemos, porque ya las regiones, como hemos dicho, no son una estructura territorial que nos permita diseñar política pública. Entonces, esa es como mi reflexión en esta materia de datos. Muy bien. Yo quisiera hacerles una pregunta, digamos, particularmente me ha gustado mucho las exposiciones, me parece que tienen el nivel, obviamente, analítico que se requiere. Hay algo que siempre ocurre y es que cada 4 años los grupos políticos o la clase política termina analizando el tema e indicando que van a reducir el desempleo, que van a reducir la pobreza y que las comunidades van a poder tener un mejor bienestar. Obviamente, analistas del nivel de ustedes y probablemente uno no compre el argumento. Les pregunto, la clase política tiene, digamos, los niveles, no sé si llamarle de conciencia social o si tiene la evidencia para poder, digamos, aproximarse a tomar las mejores decisiones posibles. Digo, desde el Ejecutivo, incluso pasando por el Legislativo, porque, ¿verdad? Lo digo esto por ahora que nosotros somos, bueno, que me ha tocado ser vicerrector de extensión en la Universidad Nacional,
Fíjense que los rectores de nuestras universidades reciben Andrés, muchas solicitudes, Natalia, no de información, sino solicitudes de crear universidades en los territorios. Entonces, la gente quiere una universidad en Puerto Jiménez. La población quiere una universidad en Montes de Oro, en Miramar. Quiere una universidad en Esparza. Quiere una universidad en Río Cuarto. Quieren una universidad en Opala. Entonces, ¿cómo valoran ustedes, digamos, dentro del marco de las opciones que han mencionado, un poco estas posiciones que se asumen desde el lado más bien desde de las posturas políticas? Y digo esto porque la estructura política tiene estructura de poder y por lo tanto tiene influencia en la toma de decisiones. Quería escuchar la valoración de ustedes en el marco de este foro de exclusión y de desempleo. Tal vez si empezamos con Rafael, igual, Natalia luego y Andrés. Rafael. Bueno, Martín, a propósito de que estoy en una clase de economía política, economía política 2, este es un tema de economía política, tiene que ver con los grupos de interés que presionan y que inciden en el proceso de toma de decisiones. ¿Cuáles son los grupos que están teniendo más incidencia, están permeando más el proceso de toma de decisiones? Yo creo que ahí podemos encontrar respuestas a los fenómenos que están pasando y también respuesta a por qué algunos sectores son los perdedores y otros sectores son los ganadores. Tiene que ver con la economía política que se ha venido dando en los últimos años. Pero también, digamos, respondiendo a algunos de tus apuntes, Martín, a mí me parece que enfrentamos un gran problema con la fragmentación política y de los partidos políticos. Perdón, especialmente dentro de los mismos partidos políticos donde encontramos esa fragmentación. He dado clases todo el día hoy, entonces ahí están los efectos. Yo creo que la fragmentación es un problema que estamos enfrentando en Costa Rica. Esa fragmentación no solo se ve reflejada en el Ejecutivo, sino también se ve reflejada sobre todo en el Legislativo. Y es muy difícil, digamos, diseñar e implementar las políticas públicas que se requieren cuando hay ese nivel de fragmentación tan alto y los intereses de grupos colisionando cotidianamente. Yo diría que es muy importante definir políticas nacionales, por ejemplo, una política nacional de empleo. No basta con tener algunos datos y hacer análisis de datos, sino que se requiere más una política nacional que esté contemplando alinear las políticas, digamos, la situación de la oferta con la demanda y ajustado, digamos, a los distintos territorios, a las características que tienen los distintos territorios. Me parece que pasa también por una voluntad política de articular las políticas nacionales con políticas a nivel local, solo que nos está faltando el nivel intermedio regional. Yo creo que ahí tenemos un vacío enorme. Ese es, para utilizar una frase de Fernando Fansilver, el casillero vacío del desarrollo regional en Costa Rica. Es ese nivel intermedio entre la política nacional y las políticas más a nivel local. No tenemos la institucionalidad. Hay algunas instituciones, pero también es muy fragmentado, de tal forma que no se ve una estrategia nacional para el desarrollo de los territorios con menores capacidades. Muy bien, gracias, Rafa, muy preciso y muy concreto. Natalia. Sí, en la misma línea, yo creo que el problema que hemos tenido es que, como dice don Rafael, hay un nivel central, ¿verdad? Que desde San José, por así decirlo, se definen las políticas públicas y muchas sedes regionales de las instituciones públicas
no es, digamos, no son tomadas en cuenta en la forma en que se distribuyen los recursos, en la forma en que se planifica la política, y se toma en cuenta como si fuera todo el país igual, y ya sabemos que eso no es así. Entonces, no ha habido una planificación del desarrollo desde lo más regional o local, ¿verdad? Y como decíamos ahora, ya ni siquiera tenemos, digamos, las regiones, o sea, si usted ve, cada institución pública tiene su propia regionalización. Algunas tienen 5 regiones, otras 10, otras 15, el MEP tiene como 20, ¿verdad? Entonces, cada institución pública sigue su propia lógica de trabajo sin que se coordinen entre ellas. Pero además, pocas de estas instituciones públicas, más del gobierno central o de las instituciones autónomas, coordinan con las municipalidades. Entonces también tenemos las municipalidades con políticas locales con un tipo, el gobierno central con políticas de otro tipo, más toda la demanda ciudadana que tenemos por otro tipo y no se hablan entre sí. Bueno, y el sector académico por otro lado también, ¿verdad? Entonces, creo que lo primero es encontrar como esas formas de coordinar mejor la política pública de manera que no sea tan atomizada por todo lado, donde no articulamos, donde no se gasta de manera óptima, ¿verdad? Sino que por todo lado cada quien jala para su lado, y el impacto que tiene en estas zonas de mayor rezago no se está viendo por ningún lado. Entonces creo que sí se requiere, ¿verdad?, una política de empleo con enfoque de personas jóvenes, mujeres, y con enfoque territorial. Y que esa política de empleo se hable con lo productivo y se hable con lo social desde el enfoque, por ejemplo, de educación y infraestructura, ¿verdad? Entonces, sí creo que estamos todavía lejos de lograr articular mejor ese poder político con la demanda ciudadana y con los recursos públicos que tenemos disponibles. Gracias. Sí, no, muchas gracias, Natalia. Muy bien. Andrés. Gracias. Yo agregaría un elemento adicional que son ciertamente las presiones cortoplacistas de los gobiernos que impiden tomar decisiones de largo plazo con altos retornos a la inversión para los beneficios esperados. Y voy a hacerlo con un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, ahora que en los últimos años, bueno, ya una década, estarse planificando el tema de la famosa red educativa de Internet para los centros educativos, pues una vez que el MEP presenta el proyecto del Fondo Nacional de Telecomunicaciones para indicarle cuáles centros educativos tienen Internet, cuáles lo tienen más o menos y cuáles del todo no tienen, pues se toman algunas decisiones que fueron más pensadas en el corto plazo que en el largo plazo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se decidió que es más fácil ir a los centros educativos que ya tienen un internet de fibra óptica de 15 megas, ir a sustituírselo por un internet de fibra óptica de 100 megas. Entonces estamos dejando siempre a las escuelas que están más alejadas de lado, porque llevar la inversión hasta allá, llevar los postes hasta allá, llevar las torres hasta allá cuesta más. No se va a ver en el corto plazo, y por supuesto los gobiernos se ocupan de anunciar cosas cada trimestre, cada 6 meses, y eso es lo que se priorizan. Y lo segundo es cuando además se toman decisiones que no toman en cuenta las proyecciones de los cambios tecnológicos y la evolución de los distintos indicadores macroeconómicos. Pasó también en el caso del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, en sus primeros proyectos de inversión por ahí del año 2012-2013, donde se empiezan a poner conexiones de Internet de algunos centros educativos con una tecnología que al día siguiente, en cuestión de 2-3 años, ya estaba obsoleta, y que ahora que toca volver pues ampliarle la capacidad para que tenga mejores capacidades de Internet, hubo que desecharla por completo y volver a instalar nuevos equipamientos y nuevos equipos de conectividad, porque no se tomó la previsión de que la tecnología iba a evolucionar y que las capacidades y las demandas, además del sector educativo, iban a evolucionar. Entonces, siempre los temas de planificación con una visión de largo plazo para mí son muy importantes a tomar en cuenta para evitar caer en los errores de únicamente implementar políticas que puedan ser comercializables en los 4 años de gobierno. Sí, no, claro, no concuerdo. Bueno, yo, dado lo que han señalado tanto Rafael Arias, Natalia Morales y Andrés Fernández, voy a atreverme a hacer una conclusión muy breve en unos 2 minutos. Me parece la precisión de sus exposiciones ha sido muy sensata y muy precisa. Quedaría incluso para mucho, incluso para orientar la toma de decisiones, como lo decía ahora Andrés, en materia de conectividad.
Me llamó mucho la atención el argumento de Andrés, debo decirlo, sobre el tema de la localización. Yo creo que la cercanía y lejanía de los territorios, de las regiones, de las comunidades, con respecto al Valle Central, marca una brecha importante. Es decir, una cosa es vivir en el centro de Heredia, otra cosa es vivir en Talamanca, otra cosa es vivir en Guatuzo, Upala, para aquellos que nos gusta hacer extensión universitaria y ver las comunidades en abandono, y otra cosa es vivir en Escazú. Entonces, es muy claro que eso abre lo que Natalia, lo que Rafa le llamaba, y Natalia me parece una suerte de brechas que empiezan a abrirse en todos los ámbitos. Se abren en el desempleo, se abren en la infraestructura, se abren en la conectividad, que debería ser un derecho humano, pero no todas las familias están ahora conectadas a 100 gigas o a 100 megas. Entonces, a mí me parece que la lejanía y la cercanía a los territorios desde un punto de vista del factor de la localización está entrando a jugar en la exclusión de las familias, y por lo tanto nadie quiere vivir en Talamanca, nadie quiere vivir en Palmar Sur, nadie quiere vivir en San Vito Cotobruz. Todo el mundo quiere estar cerca de la modernidad. Entonces, creo que eso llega a jugar asimétricamente en contra del desarrollo de las comunidades más alejadas. Rafa planteaba la estructura productiva en una lógica de los encadenamientos productivos, de la constitución de los programas de clústeres. Para aquellos que nos ha apasionado el tema de los sectores productivos desde la década de los finales de los 80 y los 90, hablar de encadenamientos productivos es un tema de larga data, y aún han pasado más ya 25 años, pienso, y los desarrollos teóricos y metodológicos, Rafa, han logrado impregnar muy poco la política productiva. Cada 4 años los actores políticos cambian las reglas del juego en materia del quehacer, y entonces los sectores productivos muy golpeados. Y aún así, creo que algunos sectores logran sobrevivir, particularmente los datos que mostró Natalia en materia de la presión fuerte que ha experimentado el sector agropecuario comparativamente con otros sectores, es de tomarlo con mucha seriedad en términos, digamos, de el golpe al desempleo, a la producción y a la inversión doméstica, más aún cuando se anuncian políticas que me parece a mí son conducentes a mejorar la importación de muchos productos. Ahora el arroz, pensando en que el arroz no lo van a vender más barato, y estoy seguro que ahorita va a empezar la presión sobre los frijoles por un tema de encarecimiento de los frijoles, pero así pasó con el maíz en el futuro, así pasó con la mayoría de granos básicos. Entonces, creo que los encadenamientos productivos es una alternativa, tal como el profesor Rafael Arias lo ha indicado. Y bueno, eso implicaría reconocer las ventajas competitivas, pero obviamente un país donde las ventajas comparativas son por su naturaleza, la base del comercio internacional, creo que desarrollar las ventajas competitivas cada vez se le pone al país más cuesta arriba. Incluso cuando vemos la inversión en tecnología, que no llega y no ha superado en los últimos 20 o 30 años el 0.4 del Producto Interno Bruto. Entonces, es un reto grande. En materia, digamos, de lo que señalaba Andrés del índice de competitividad cantonal y los datos, yo creería que así como se han hecho los otros índices, son informaciones, Andrés, muy valiosas de lo que has explicado en términos no solo del concepto de competitividad, sino de sus determinantes, como la seguridad, la planificación, la infraestructura de los cantones, los servicios públicos y la sostenibilidad
por citar algunas variables que efectivamente pudiste mostrar muy bien en el comportamiento del índice. Y bueno, y finalmente creo que han contribuido mucho en materia de la definición del tipo de política que podría orientar la toma de decisiones del gobierno. Rafa indicaba muy bien, ¿no? La política le llama a Rafa de precisión, llamándonos la atención más a tener políticas mucho más definidas, con mucho más impactos y mayores efectos, pero también así lo hizo Natalia y lo hizo Andrés. Entonces, no me queda más, Rafa, Andrés y Natalia, darle las gracias por la buena exposición que han hecho, y bueno, intentar invitarlos para que luego en otros foros puedan efectivamente analizar estas problematizaciones con la seriedad académica que efectivamente nos caracteriza en las universidades, con datos, con evidencias, con argumentos teóricos y metodológicos, como debe ser. Entonces, muy agradecido para la Universidad Nacional particularmente, pero en realidad para la Universidad Pública. Es un gusto que ustedes con este nivel hayan analizado el tema de exclusión y desempleo en los territorios, más aún en el marco de la celebración del año 2022, declarado así por CONAR y las universidades públicas por las comunidades y los territorios. Entonces, muchas gracias y que la pasen muy bien. Hasta luego.